de los casos en lo que hay sobreexplotación y hay una capacidad instalada demasiado amplia en comparación a la actualidad disponibilidad de recursos marinos, por lo cual ese sería un sector que definitivamente perdería en cuanto a empleos, ¿no? Y tendrían que esos empleos redireccionarse a otras actividades como el sector agrícola, que tranquilamente en la próxima década podría crecer 4% en generación de empleos. El sector forestal, refiriéndonos a conservación de bosques y reforestación en zonas degradadas, que podría incrementar el empleo formal en el sector hasta en 20% hasta el año 2050. Y el sector energético, que crearía 20% más empleo que el modelo actual para el 2050 y a su vez impulsaría el crecimiento económico y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto al vínculo de la economía verde con la reducción de pobreza y la erradicación de la pobreza, este es un gráfico muy ilustrativo que habla sobre cómo el capital natural y su importancia sobre los medios de vida de la población que vive en condiciones de pobreza, ¿no? La primera línea de gráficos ilustra un poco los servicios ecosistémicos, la importancia de los servicios ecosistémicos como el porcentaje de PBI de diferentes países, ¿no? Vemos cómo en el caso de Indonesia el PBI del país se sustenta, 21% del PBI del país se sustenta en los servicios ecosistémicos que se brindan por la naturaleza, en India 16% y en Brasil 10%. Si hablamos dentro de estos países de las personas que dependen de estos servicios ecosistémicos, estamos hablando en Indonesia de 99 millones de habitantes, en India 352 millones de habitantes y en Brasil cerca de 20 millones. Y si consideramos cuán importantes son estos servicios ecosistémicos para el PBI exclusivamente de esta gente que vive en condiciones de pobreza, vemos pues que en Indonesia el 75% de los ingresos que genera el quintil más pobre de la población dependen de los servicios ecosistémicos. De la misma forma, 47% de estos ingresos en India dependen de los servicios ecosistémicos y de ecosistemas saludables, y en Brasil el 89% de la economía de los pobres depende pues de los servicios ecosistémicos y de un ecosistema saludable, ¿no? Entonces, por lo que nuevamente nos damos cuenta que un medio ambiente deteriorado impacta más a los más vulnerables. Ahora voy a tomar ejemplo de dos sectores, porque obviamente el tiempo no da para mucho más, y voy a hablar del tema del sector agrícola y el sector energía, ¿no? En el sector agrícola tenemos que aproximadamente 2.6 billones de personas en el mundo dependen de la agricultura. Eso es aproximadamente un tercio, un poco más de un tercio de la población mundial depende de la agricultura para subsistir, ¿no? Como medio de vida. Se conoce que hay 525 millones de pequeños predios agrícolas, de los cuales 404 millones son menores, tienen extensiones menores a 2 hectáreas y que agrupan entre ellos 60% de la tierra agrícola mundial, ¿no? O sea, la importancia de los pequeños parceleros en la agricultura mundial es fundamental. Ciertos estudios demuestran que un incremento del 10% en los rendimientos agrícolas de estos pequeños agricultores y pequeños parceleros equivaldría a una reducción de 7% de la pobreza en África y 5% de la pobreza en Asia. Es decir, solamente incrementando los rendimientos de esas pequeñas parcelas en 10% podríamos estar luchando contra la pobreza y mejorando uno de los objetivos del milenio, que es la reducción de la pobreza. La agricultura verde ha demostrado ya que puede mejorar los rendimientos, especialmente en estos agricultores de pequeña escala, con niveles que varían entre 79% y 180% de rendimiento, o sea, más que duplican la producción por hectárea, los rendimientos por hectárea, aplicando métodos de la agricultura verde. Pero bueno, la pregunta que cae por su propio peso es ¿qué es la agricultura verde? La agricultura verde no es más que un conjunto de prácticas que restaura y mantiene la fertilidad en los suelos, entre otras cosas. Reduce la erosión del suelo y su contaminación excesiva por el uso de insumos químicos. Entonces estamos hablando de prácticas como la rotación de cultivos para mantener la fertilidad de los suelos, utilizar menos insumos químicos o los insumos químicos necesarios. Muchos de estos insumos químicos que se utilizan terminan siendo no utilizados, no asimilados por la planta, sino que terminan contaminando las aguas y los bosques y la tierra. Hacer un uso más eficiente del agua, reducir la deforestación y la pérdida de la biodiversidad. En el Perú, el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan anualmente
se generan debido al cambio de uso de la tierra, básicamente tala de bosques, ¿no? Y el primer impulsor de la tala de bosques en el Perú es la agricultura migratoria, ¿no? El 80% de la deforestación que ocurre en el país es debido a la agricultura migratoria. Y reduce la huella de carbono del sector, ¿no? Una agricultura verde busca reducir la huella de carbono del sector. Pero también quiere decir reducir las pérdidas o las ineficiencias asociadas al sector. Es sabido que producimos suficiente alimento para alimentar el planeta, pero lamentablemente mucho se pierde en diferentes etapas. El gráfico muestra cómo en los países en desarrollo hasta 40% de la producción se pierde en chacra, en la fase productiva, en la fase agrícola, debido a pestes, a mal manejo de la fertilización, a diferentes factores que ocurren en campo, ¿no? En Estados Unidos, para poner como un ejemplo, que muchas veces es benchmark de algunas cosas, pero en este caso es más bien un caso paradójico, 40% de los alimentos que se producen en el país se pierden, ¿no? Y como muestra el gráfico, gran parte de esta pérdida, a diferencia de lo que ocurre en los países en desarrollo, ocurre a nivel de las casas, de los hogares y de la ayuda humanitaria que dan las municipalidades. Entonces estamos hablando de 40% de alimentos producidos en Estados Unidos que se pierden, que terminan en la basura, y aproximadamente 50% debido a las familias, los hogares que simplemente desechan lo que no consumen o lo que no pueden consumir o lo que se les malogra en la refrigeradora, en el almacén. Imagínense el impacto que tiene esto no solamente en términos de alimentos y la posibilidad de alimentar a personas en otras partes del mundo, sino también los recursos y los insumos que se han utilizado para producir esos alimentos que finalmente terminan en la basura. En términos de energía, que es el otro sector que voy a resaltar acá, vemos que el 78% de la energía que se produce en el planeta proviene de fuentes fósiles, ¿no? Y eso definitivamente es, pues, desde la revolución industrial, una de las causas más importantes del calentamiento global. Si vemos el detalle de ese 20% que corresponde a energías renovables, que parecería ser una buena noticia, en realidad vemos que 13% corresponde al uso tradicional de biomasa, que no es otra cosa que el uso de leña y carbón y otros para combustión en los hogares de zonas rurales, ¿no? Para cocinar y calentar los hogares, ¿no? Es un porcentaje importante. Entonces, en realidad hay mucho por hacer, y el informe muestra, pues, que para mantener los niveles de contaminación por dióxido de carbono o gases equivalentes debajo de 450 partes por millón, se necesitarán inversiones en energía renovable de forma considerable, pero más importante aún es la eficiencia energética. Y el informe demuestra que para llegar a ese escenario de política en cual nos mantenemos a un nivel menor a 450 partes por millón en la concentración de gases de efecto invernadero, de CO2 en particular, 54% de ese esfuerzo debería venir de la reducción del consumo de energía solamente por ser más eficientes en el uso de energía. ¿Cómo hacer entonces que esta transición suceda? ¿Cómo se tiene que dar o cuáles son los pasos, ¿no? El informe señala, pues, que lo que se tiene que hacer es diseñar marcos regulatorios sólidos y, sobre todo, implementarlos de forma efectiva, ¿no? No solo hace falta, como en Perú, tener muy buenas leyes o las leyes similares a las que se tienen en Austria o en Suiza o en los países más avanzados del mundo, sino que hace falta que esas leyes se implementen de forma efectiva y que se cumplan, ¿no? Porque al final, ¿de qué sirven las leyes si nadie las cumple? Hay que eliminar esos subsidios dañinos al sector energético, agua, pesca y agricultura. Tanto en Estados Unidos como en Europa hay un subsidio muy importante para la agricultura, ¿no? En el sector energético también hay subsidios importantes que si esos recursos que se usan de forma ineficiente se destinaran a otras actividades, a promover una economía verde, estaríamos dando ya los primeros pasos para cambiar el patrón de desarrollo del planeta. Priorizar la inversión pública verde y limitar las inversiones que afectan el capital natural, es decir, que el Estado sea más exigente con sus propias inversiones. Utilizar mecanismos de mercado innovadores e impuestos. Hace poco ha salido una noticia que Australia, por ejemplo, ha puesto un impuesto de $28 por tonelada métrica de carbono, que entrará en vigencia a partir de junio del próximo año en todo el continente australiano, ¿no? Esta es una señal clara de cómo hay mecanismos que pueden funcionar para
impulsar una economía verde en